José Freddy Aguilera Garavito, soy el representante legal de Fundimur. Fundimur es una ONG que tiene más de 25 años de existencia en el departamento de Sucre. Hemos trabajado con víctimas, con campesinos, hemos desarrollado proyectos ambientales, proyectos de generación de ingresos y también proyectos que tienen que ver con los derechos de los niños. El tema que nos ocupa es el tema de los campesinos, pero esto hunde sus raíces, el tema de los campesinos hunde sus raíces en una serie de situaciones estructurales de las cuales padece la sociedad colombiana que no se ha podido resolver a lo largo de su historia y que por el contrario estos problemas se han convertido en factores de violencia, en factores de desestabilización a nivel social y sobre todo que han confinado a nuestros campesinos a vivir en una pobreza extrema muchas veces y en otras a soportar el peso de una guerra, de la guerra que hemos vivido a lo largo y ancho de Colombia en diferentes momentos de la historia. Podemos decir entonces que hay una pobreza estructural que está relacionada con el tema de la tenencia de la tierra, en la cual los campesinos, que son quienes trabajan, quienes hacen producir la tierra, no tienen acceso precisamente a este bien importante para la actividad productiva, sobre todo para quienes de alguna manera han venido trabajando el agro a nivel de nuestro país. El tema de la tenencia de la tierra, entonces, es un problema fundamental que viene desde hace muchos años y que en el año 36 provocó la expedición de la Ley 200 o Ley de Tierra por el gobierno de López Pumarejo, que tenía dos premisas fundamentales que eran darle seguridad a la posesión de tierra que tenían los colonos y que otro punto fundamental era la declaratoria de extinción de dominio para aquellos latifundios improductivos, aquellas tierras ociosas que se mantuvieran dentro de esas condiciones por más de 10 años. Sin embargo, esa ley nunca se implementó en el país por la arremetida conservadora. Los conservadores no permitieron la fuerza de los terratenientes en el Congreso de la República, el poder político que ellos suponían, no permitieron que ese primer intento de darle respuesta a las necesidades de los campesinos se hiciese realidad. Y por el contrario, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, los campesinos vuelven a ponerse sobre sus espaldas una guerra que no era de ellos y por el contrario, los terratenientes y los latifundistas aprovecharon para incrementar o expandir las fronteras de sus haciendas y de sus fincas, desplazar campesinos y de los 300.000 muertos que puso la guerra, gran parte fueron campesinos por un lado y por el otro pues tampoco el pacto bipartidista del Frente Nacional no arrojó ningún tipo de acuerdo que tuviera que ver con políticas sociales, políticas para el campo, política para los campesinos en materia de entrega o por lo menos de resarcir con tierra la situación que estaban viviendo nuestros campesinos a nivel del campo. Entonces, desde ese punto de vista, la realidad que tenemos nosotros en el agro nuestro ha sido precisamente que se ha venido incrementando la concentración de la propiedad rural en pocas manos, ya no solo de terratenientes y de latifundistas, sino que hay empresas que han venido incursionando a nivel del agro y que están concentrando también la tierra. Nosotros tenemos un Gini del 95%, o sea, supremamente alto, creo que uno de los más altos de América Latina en materia de concentración de la propiedad rural. Lo que significa que pocas personas, un círculo estrecho de propietarios son los dueños de la mayoría de las tierras en el país y que los campesinos productores de alimentos sobre todo, estos que traen la comida esa en las grandes ciudades, están abandonados y sin una política pública clara, precisa, que reivindique sus derechos y
que le entregue la tierra a los campesinos. Y no solo la tierra, porque tienen otros problemas. El movimiento campesino es mucho más amplio que la misma organización y es más antiguo. Se tiene conocimiento de que el movimiento campesino, que los campesinos se movilizaron en el proceso de independencia del país, que se movilizaron con la revuelta de los comuneros de José Antonio Galán, que cargaron sobre sus hombros la violencia generada a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pero básicamente cuando se estructura la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos es cuando aparece la más grande organización campesina y lógicamente ella impulsa el más amplio movimiento campesino, no solo en Sucre, sino también en el país. Ya decíamos de que la ley 200 fue obra del liberalismo, pues la NUT nace de la mano de un gobierno liberal, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Es Carlos Lleras Restrepo quien con el decreto 155 de 1977 crea la resolución 061, se crea la división campesina en el Ministerio de Agricultura, se constituye un grupo de promotores que son los que se encargan de comenzar a promover ese proceso de organización en todo el país. Entonces, el 7 de julio de 1970 se constituye en Bogotá, en el Capitolio Nacional, con la presencia del ministro de Agricultura de la época y el señor presidente Carlos Lleras Restrepo, lo que se conoce como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Lógicamente que existían otro tipo de organizaciones, pero no tanto como la ANUC. Esta es una organización impulsada desde el Estado, impulsada por un sector, por diferentes factores que ahora voy a hablar sobre ello. Existían organizaciones como PANAL, como las ligas campesinas, los comités cafeteros, pero que no tenían ninguna trascendencia, no tenían un impacto como el que lograría la NUT a partir de su desarrollo, a partir de sus acciones. ¿Por qué se crea la NUT? En primer lugar, porque hay una política de los Estados Unidos a partir de la Revolución Cubana que teme que los campesinos colombianos sean sumados para un proceso revolucionario en Colombia, tal como pasó en Cuba. Entonces había que detener de alguna manera ese proceso. La Alianza para el Progreso llega y ese programa lo lanza, esa propuesta de reforma agraria, sin consultar con los terratenientes nuestros, la lanzan los gringos en la reunión de Punta del Este, Uruguay. Entonces, ese es un elemento. Pero el elemento interno era que teníamos un modelo de desarrollo económico de sustitución de importaciones y el gran latifundio, el latifundio productivo, no estaba aportando a la producción de bienes y servicios, como tampoco estaba demandando insumos, maquinarias, semillas, etcétera, para dinamizar la industria interna, la industria colombiana, que era lo que se proponía el modelo de sustitución de importaciones, o sea, producir aquí adentro para no importar. Entonces, el problema central nuestro es que nunca en el país se resolvió el problema agrario. No lo resolvimos ni por la vía de la modernización de la gran propiedad terrateniente, ni por la vía campesina que se propuso Carlos Lleras y que la vía que propuso también López Pumarejo con la ley 200 en el 36, y tampoco pues acá se implementó la llamada vía Farmer, que es Farmer, que es la que implementaron los gringos en Estados Unidos a partir de las granjas, las pequeñas granjas productivas que impulsaron la producción de alimentos allá en ese país. Entonces, nosotros no resolvíamos el problema agrario y había un conflicto armado heredado. Ahora, el Frente Nacional, como un acuerdo político, como un pacto político entre los partidos liberal y conservador, no contuvo en ninguno de sus puntos el tema de la reforma agraria, el tema de la política social,
el tema de resarcir la situación de los campesinos en Colombia y sobre todo que habían sido los que pues, sobre sus espaldas habían sostenido la guerra que el general Rojas trató de pacificar y que luego vino el acuerdo político entre los partidos para repartirse el poder, para repartirse la burocracia, el Estado, los contratos, etcétera, pero en ningún momento tuvieron allí cabida los campesinos nuestros. Entonces, esa situación, ya en la postrimería del gobierno de Lleras Restrepo, hace de que se promoviera entonces la organización campesina desde el mismo gobierno, buscando asustar a los terratenientes para que el campo demandara bienes, demandara insumos, demandara maquinaria agrícola, etcétera, para que impulsara la industria nacional. Y de hecho, de alguna manera, pues era una labor preventiva para que los campesinos no fueran a caer en manos de la subvención de la guerrilla marxista que ya había surgido en la década de los 60. Bien, esa situación se da y en Villa Rosario, en el año 71, los campesinos se vuelven a reunir y aprueban, la Junta Nacional aprueba lo que se conoce como la plataforma ideológica o el mandato campesino que asume la LUT. Es importante tener en cuenta esto porque allí de alguna manera estaba planteada una propuesta de reforma agraria que nunca miraron los congresistas, ni miró el gobierno, ni miró ninguno de los sectores dominantes. Los campesinos reclamaban libertad para organizarse, respeto a su organización. Reclamaban reforma agraria integral en su mandato. Reclamaban respeto a los colonos con sus bienes. Reclamaban respeto de los derechos de la juventud campesina. Reclamaban mejores salarios para los trabajadores agrarios. El salario rural que fuera mejorado. Reclamaban también en esa época, desde todo ese mandato campesino, el tema de la nacionalización del crédito, que el crédito fuera prácticamente por cuenta del Estado y todas esas cosas en la época en que existía Caja Agraria. La nacionalización de la maquinaria e insumos agrícolas para tratar de proteger de alguna manera medidas proteccionistas, que el Estado nacionalizara eso y sobre todo que no se importaran productos agrícolas que vinieran de los Estados Unidos, protegiendo de alguna manera la producción nacional. Entonces son unos puntos importantes, pero allí un grupo de socialistas se había camuflado en todo ese proceso y le meten al mandato campesino ahí en el punto 3, le meten el tema de a desalambrar, o sea, tierra sin patrono. Tierra sin patrono era una consigna que en vez de tierra para que la trabaja, tierra sin patrono, en la historia de la NUD, significó alguna situación difícil porque era una consigna que aislaba al campesinado de los campesinos medios, de los campesinos ricos, de los que tenían alguna propiedad, porque de alguna manera pues los expertos dicen que los campesinos son apegados a la propiedad, son un sector que les gusta la propiedad y le van a decir tierra sin patrono, a desalambrar todo, que nadie tenga nada. Eso espantaba a mucha gente y se prevenía en contra de la organización campesina. El segundo Congreso Campesino, que se realiza en Sincelejo, ratifica la plataforma y solo elimina el punto de desalambrar, el punto de la tierra sin patrono y asume como consigna fundamental de los movimientos campesinos de la LUT, tierra para el que la trabaja. Eso no peleaba con nadie, se dio un paso adelante en ese sentido, pero también el Congreso lo que hace es que ese Congreso lo que hace es que hace visible la división en la LUT entre la línea Sincelejo y el Congreso que montaron en Armenia, la línea Armenia. El gobierno de Misael Pastrana entonces busca de alguna manera golpear al movimiento campesino y se reúne con los terratenientes, los ganaderos, la SAT,
todas esas organizaciones de los ganaderos se reúnen en Chicoral, Tolima, hacen el pacto de Chicoral y sobre ese pacto se producen las leyes cuarta y quinta que reducen cualquier posibilidad de redistribución de tierras, de reforma agraria, y por el contrario, lo que hace es que mandan a los campesinos a colonizar nuevas tierras en el país. Entonces, se divide la NUT, el gobierno conservador de Pastrana arremete contra la organización campesina, se opone, le quita el apoyo total a la NUT. Ya, porque ellos funcionaban en el Ministerio de Agricultura, tenían viáticos, tenían apoyo, tenían económico para todo, quitan todo, y los campesinos entonces ese apoyo se lo dan a la llamada línea armenia, liderada por otras personas que se fueron para ese lado. Pero comienza entonces también a generarse la política de Pastrana de oponerse a que se siguieran creando las organizaciones o las departamentales y municipales de la NUT para frenar el desarrollo de la organización. En 1971, frente a esta situación del pacto de Chicoral y todo eso, los campesinos responden. Entonces la NUT responde con tomas masivas de tierra para el día 21 de febrero. El día 21 de febrero, que durante mucho tiempo terminó siendo el Día del Campesino, para conmemorar el acto en que los campesinos en todo el país, que generaron más de 900 tomas de tierra, entraron a romper con la propiedad privada de los terratenientes, de los grandes latifundistas en el país. El movimiento fue creciendo en la medida en que se hicieron paros cívicos, tomas de tierra, movilizaciones callejeras, bloqueos de carretera, en fin, toda una serie de acciones desarrolladas por los campesinos que despertó la solidaridad en ese entonces del movimiento estudiantil, de los trabajadores y también de los educadores, que ya existía la FECODE, la Federación Colombiana de Educadores. Pero luego de toda esa situación que se da, de la división de la NUT entre línea Meni y línea Sincelejo, la izquierda al interior de la NUT comienza a generar algunas divisiones. Y por allá, a partir del año 74, 75, la izquierda comienza a dividirse entre ella misma, y esa división divide aún más a la NUT y se comienza prácticamente una guerra entre diferentes sectores que existían en la NUT, que ya no era la NUT, sino cada uno un sector, el ejecutivo por un lado, la Junta Reorganizadora por el otro, el sector 21 de febrero por el otro, el sector consecuente y clasista por el otro. Es decir, se dividieron, pero que cada de esos sectores respondían de alguna manera a una orientación política de los diferentes sectores de izquierda que tenían un trabajo en la NUT. Lógicamente, el movimiento campesino, con la presencia de la izquierda, los dirigentes campesinos ganaron muchos niveles a nivel de concepción, se educaron, se formaron, manejaban la situación del problema agrario del país, todas estas cosas, pero después eso, con el pacto de Chicoral, las leyes cuarta y quinta, el tema de la reforma agraria se fue extinguiendo. En la década de los 70, ya en la década de los 80 ya comienza a aparecer el paramilitarismo, se va diluyendo más el movimiento y la NUT se va debilitando y va perdiendo su capacidad de convocatoria. Yo creo que también en esta instancia la NUT tampoco se reconvirtió, porque se siguió apegada al tema simplemente de la lucha por la tierra para que la trabaja. Y en el 1986, cuando se aprueba ya en la postrimería del gobierno de Belisario Betancur, la reforma política, administrativa y fiscal de la descentralización, la NUT no tuvo en cuenta eso, para nada. O sea, un escenario diferente. La descentralización brindaba un escenario diferente para las luchas sociales de los campesinos, que era la municipalización, que era el poder político a nivel local, y no se tuvo en cuenta eso y se siguió con la misma línea que se traía desde los años 72, que fue el Congreso de Sincelejo, y el año 70, que fue el primer Congreso el Congreso del 74, el tercer Congreso en Bogotá, ya se visibilizó
la lucha entre los grupos de izquierda por la toma de la NUD. Había un planteamiento que había que hacer un partido campesino, otros que se oponían, etc. El cuarto congreso que se realiza en Tomala, acá en Sucre, también discurrió por esa vía, la vía de la lucha interna al interior de los grupos que querían controlar la NUD, y el movimiento fue perdiendo esencia y fue perdiendo posibilidades para seguir adelante con el tema de la reforma agraria. En conclusión, ese proceso de redistribución de tierra que se hizo a partir de la dinámica de la lucha campesina fue perdiendo de alguna manera poder, y poco a poco los terratenientes y el gobierno fueron recobrando el espacio que habían perdido a partir de las luchas sociales, a partir de la gran movilización del movimiento campesino entre nosotros. El movimiento campesino a partir de la Constitución del 91, hay una apertura democrática en el país. O sea, hay una apertura democrática en el país, ¿cierto? Se apertura un poco más, se trabaja el tema de derechos que no existía en la Constitución de 1886, surgen nuevos movimientos sociales, pero también va apareciendo todo el fenómeno del narcotráfico más visible, van apareciendo entonces los grupos armados ilegales dispersos. Y por el otro lado, que hace la Constitución del 91, lo que hace es elevar a norma constitucional toda la descentralización política, administrativa y fiscal aprobada en 1986 por el gobierno de Betancur. O sea, la elección popular del alcalde, el tema de la descentralización administrativa que entrega autonomía a los municipios, porque fue una reforma municipalista que entrega autonomía a los municipios para que manejaran los servicios de agua, manejaban algunos temas de tierra, algunos temas de servicios públicos, etcétera. La salud, la educación, todo comienza a descentralizarse, y el tema fiscal de que le entrega parte del IVA, en esa época del IVA, a los municipios para que tuvieran recursos para abordar todas estas nuevas competencias que le transfiere la reforma. La Constitución del 91 llega ya, pero ya el movimiento campesino estaba herido, digo yo, bastante herido de muerte, de la NUD, sobre todo la NUD, y no tenía esa capacidad, no se aprovechó suficientemente esta apertura democrática, y sobre todo porque ya con los grupos armados en los territorios, algunos líderes tuvieron que emigrar hacia las ciudades, otros fueron asesinados, perseguidos, etc. En los años 70, pues, los pájaros, que eran los que llamaban en esa época los sicarios rurales que organizaban los terratenientes, le llamaban los pájaros. Ahora eran los sicarios, los grupos paramilitares que estaban precisamente con presencia casi que oficial en el territorio. Entonces eso limitó la capacidad de lucha de los campesinos, y algunos abandonaron las tierras que se habían conquistado. En caso de Sucre, ahora hay un proceso precisamente de entrega de nuevo de esas tierras, a partir de la ley 1448, todas esas cosas. Hay alguna gente que ha recibido de nuevo, unos campesinos que se vinieron huyendo y que dejaron sus tierras abandonadas, o que las más vendieron, están volviendo de nuevo a sus tierras porque hay ese proceso. Entonces, la Constitución del 91 prácticamente viene con un proceso de arremetida por parte de los terratenientes, que son los que financian a las autodefensas, los grupos armados ilegales, en el caso de Sucre, y son los que comienzan entonces a generar terror. Acá se asesinaron líderes como Ramiro Jiménez, líderes como Guillermo Montero, líderes como Pedro Rambaud, como apellido Pepe Funes, José Funes, Luis Manuel López, creo, Juan Manuel López. Entonces, una gran cantidad en diferentes municipios que se asesinaron, porque el gran líder que se asesinó acá en el año 71, creo, en la toma de tierra de la finca El Prado, aquí en el municipio de Tolubío, fue Anselmo Mendoza Toscano. Fue el primer mártir de la lucha campesina de la época, no solo en Sucre, sino en todo el país. Después vinieron los asesinatos de Rubén Darío Grajales, de Sinforoso Navarro en otras partes, pero
mártir de la lucha campesina fue precisamente Anselmo Mendoza Toscano, aquí en el corregimiento de la Palmira de Toluyá, una finca en Prado. Entonces, esa situación no se aprovechó. Bueno, ¿cuál es el tema central? El tema central es que se abandona en el país cualquier posibilidad de reforma agraria y el movimiento campesino pierde esa capacidad de negociar, de interlocutar con el gobierno, sobre todo desde los procesos, dado que los grupos armados ilegales están en el territorio y que no hay ningún interés por parte de la oligarquía de retornar a un proceso de redistribución de tierra. Actualmente, ¿qué es lo que hay? Está la mesa agraria creo que se llama, creo que se llama, ¿cierto? Con la cual a través de ella que se está interlocutando con el gobierno, pero no tiene. Hay una cuestión importante, el acuerdo de paz, el punto 1. Imagínense ustedes, imagínense que el mandato campesino tenía entre sus puntos la expropiación sin indemnización. Los campesinos tenían la luz, tenían su punto de la expropiación sin indemnización. Y en el negocio, en la negociación de la FARC con el gobierno, ellos se bajaron de ese punto y pactaron el tema de la compra de tierra, del banco de tierra para redistribuir tierra, etcétera, que no se ha dado, que esa es una oportunidad, el acuerdo de paz, pero no ha habido, los campesinos no han sido fuerza social organizada para hacer cumplir precisamente ese mandato que está expreso en el acuerdo de paz. Entonces, todo está más bien definido, hecho, dejado para que el gobierno cumpla desde sus posibilidades de lo que puede hacer, pero no hay un respaldo, una fuerza social capaz de hacer cumplir el acuerdo de paz donde le daría al movimiento campesino una nueva situación. El tema de la zona de reserva campesina, que han estado en veremos, que van, que no van, que funcionan, que no funcionan, ¿cierto? Porque hace falta esa fuerza social. Acá se ha intentado. Acá se trató de organizar una mesa campesina en los Montes de María con ese objetivo para defender el tema de la reserva campesina, para mirar cómo se avanzaba en la redistribución de tierra en el departamento de Sucre, donde se redistribuyeron más de 165.000 hectáreas por la vía de la lucha campesina en la década de los 70. Y ahora no se ha podido precisamente porque no hay esa fuerza por parte de los campesinos. Todo el mundo está disperso. La NUVO perdió sus mejores líderes en todo este proceso y los otros ya están un poco cansados, viejos, enfermos. Hoy precisamente me decían que Dagoberto Villadiego, un líder de la NUVO, está hospitalizado por problemas cardíacos, me llamaron por allí. Es la problemática que se está viviendo ahora en estos momentos. Yo creo que la mejor oportunidad del movimiento campesino en estos momentos sería convertirse en una fuerza social para exigir el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz, que es la reforma rural integral. Ahí hay cosas importantes porque está el tema de la asistencia técnica, porque está el tema del mercadeo y la comercialización, porque está el tema de la adecuación de tierra, porque está el tema de la cooperativización de los campesinos, porque está el tema de la seguridad alimentaria, porque está el tema de la tecnología, de la conectividad que necesitan el campo, la nueva ruralidad en estos momentos, porque también está el tema del crédito. Todo eso está allí y eso es parte de la lucha que desarrollaron los campesinos. Entonces, el gran programa de los campesinos está en la reforma rural integrada, que es el acuerdo de paz que se hizo con el gobierno. Yo creo que ahí hay un espacio importante para trabajar.